En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, buenos días, adorado y alabado sea el Señor por siempre. Buenos días, alabado y adorado sea el Señor. Amén, así sea. Hoy estamos en domingo, ya domingo 23, el tiempo vuela, ya se va a acabar este mes, el primer mes del año 22. Vayamos al Evangelio, empecemos el día con el Evangelio del Señor, a ver qué nos enseña el día de hoy y para salir bendecidos. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo del 1 al 4, y del capítulo 4, versículo del 14 al 22 aproximadamente, ahí está el Evangelio del día de hoy que la Iglesia Católica nos muestra. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pues que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. He decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca, enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró a la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desarrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decir: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué podemos aprender de este Evangelio? Porque lo que me llama la atención es del evangelista Lucas. Él no conoció a Cristo, pero sin embargo, él hace una aclaración. Todo lo que he investigado, querido Teófilo, se cree que Teófilo no existió. ¿Por qué? ¿Por qué lo escribe Lucas entonces ahí? Porque el nombre de Teófilo significa el amado de Dios o el Hijo de Dios. Y Lucas lo pone ahí para el que lo está leyendo. Tú eres un amado de Dios, yo soy un amado de Dios. Y Lucas te está diciendo a ti, María: mira, querida Teófila, yo todo lo investigué con los que vivieron, los que estuvieron con Cristo, y dice, está sólidamente comprobado todo lo que aquí escribo, lo comprobó. Lucas es el único que habla de la niñez de Cristo. Por eso se cree, la Iglesia Católica cree, que este Evangelio fue escrito por la Virgen María, o Lucas hablando con la Virgen María, ella le platicó todo lo que está escrito, porque habla de la niñez hasta la edad de ya que Cristo crece. Y es bueno saber esto, ¿por qué? Porque te vas dando cuenta cuál es la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo, según San Lucas, tiene una Virgen que es pura, que fue visitada por el ángel, y que nosotros, según el versículo 78 del mismo capítulo 1, todas las generaciones la deben honrar. Por eso la Iglesia Católica honra a la Virgen, porque es un mandato de Dios y tenemos que obedecerlo. Nos muestra a un Cristo que para integrarse a la iglesia que él fundó o que él funda, tienes que ser bautizado, y así nos lo va enseñando. Importante, si tú quieres saber qué es la iglesia de Cristo, cuál es, pues está San Lucas. Por eso muchos hermanos protestantes no la tocan. Pero vayamos al mensaje. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Por qué nos muestra
a Cristo ya en su edad adulta. ¿En dónde estaba? Llegó a Galilea. Jesús volvió a Galilea y de ahí se fue a Nazaret. ¿Y luego qué hizo? Entró a la sinagoga como él actualmente eso acostumbraba los días sábados. Y mira cómo llegó, porque eso no hay que omitirlo. Llegó lleno de el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Importante, porque el poder del Espíritu Santo es el motor que nos va a ayudar a nosotros a enfrentar la vida conforme a las cosas de Dios. El pertenecer a Cristo no quiere decir que toda la vida te va a ir de maravillas. No. La Iglesia Católica desde los principios, desde el año 70, 60, ha sido atacada, liberada, y luego empiezan santos, y luego nuevamente otra etapa de atacamiento contra la Iglesia, otro momento de que Dios la libera, y otro momento que sale más santo. Año 300, año 600, año 900, 1200, 1600. Toda la vida de la Iglesia ha sido así, atacada, liberada por Dios y luego santificación. ¿Por qué te digo esto? Porque al hacerte miembro de la Iglesia de Cristo, tú misma también vas a ser atacada y también vas a ser ayudada y liberada por Dios. La santificación de los santos va a depender de ti. ¿A dónde quieres llegar? Ya iniciaste un camino con Cristo. ¿A dónde quieres llegar? Ese es el problema. Si tú quieres llegar a la santificación, te va a costar trabajo. ¿Lo puedes lograr? Sí, lo puedes lograr. Después Jesús entra a una sinagoga. Uh-huh. Y ahí en la sinagoga por lo regular se leían dos lecturas. La del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia judía, y un libro de los profetas. El Pentateuco lo leía el sacerdote, como nosotros leemos el Evangelio, el sacerdote, nadie más lo puede leer. Y la carta de los profetas lo leía un invitado, como nosotros también invitamos a gente de la iglesia para que lo invite, para que lea las lecturas. Entonces, ahí Cristo toma la lectura de Isaías y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Primer punto. ¿Está sobre quién? ¿Quién dijo eso? Jesús, ¿no? Jesús. Vamos a aprender. Jesús es la iglesia, Jesús es la Eucaristía, Jesús es la palabra de Dios, Jesús es el sacerdote, Jesús es el reino de los cielos. Es importante saber todo esto porque el Espíritu Santo está sobre Jesús y Jesús representa todo esto. En pocas palabras, el Espíritu Santo está sobre la iglesia de Cristo, que es Cristo mismo, que es la iglesia católica. Y dice Jesús: yo he venido ¿para qué? A ver si tienen memoria. Para anunciar el Evangelio. Una. Y pues para, como dijo aquí la palabra, ¿verdad? Para devolverle la vista a los ciegos. A los ciegos. ¿A quién más? Eran 4. Pues primero anunciarle el Evangelio a los pobres. A devolverle la vista a los ciegos. A los ciegos. Y luego para dar la libertad a los oprimidos. Y a los cautivos. Son 4 tipos de personas. Entonces la iglesia le puede dar, primeramente, leerles el Evangelio. ¿Lo hace la iglesia? Sí. Y cuando lees el Evangelio, automáticamente le das vida a los pobres. ¿Qué era un pobre para Cristo? ¿Quién tienes tú por pobre? Pues los que estamos más necesitados. Del Espíritu Santo, pues de lo más, es la más necesidad que uno puede tener. Fíjate qué bien, porque para tener poco tiempo en la iglesia, casi la mayor parte cuando oye pobreza cree que habla del dinero, de lo económico. No es así.
Dios te va a dar todas las solvencias económicas, sí, Él te las va a dar, pero lo primero que le apura, o lo que Él va a ayudarte a los pobres de espíritu. ¿Qué es un pobre de espíritu? Aquella persona que ve a otra persona en su necesidad y se siente triste, afligida, porque quiero ayudarle. Ese es pobre de espíritu. Completamente me duele a que mi hermano esté pasando por esto, que esa persona pase por esto, tengo que ayudarla. Por eso Dios dice, yo vengo a ayudar, a darle vida a esos pobres, que dan su vida por el semejante, por los hermanos semejantes. A los cautivos, ¿qué es un cautivo? Dices tú, el perro está cautivo, el gato está cautivo. Cautivo es perro o persona encerrada, atada, que no puede hacer absolutamente nada ya por su propia voluntad. Que espiritualmente tú puedes estar cautiva. Ay, es que mi marido, que yo quiero que regrese. Estás cautiva en ese pensamiento. A fuerza quieres que el marido regrese. A fuerza quieres que... Y a veces a lo mejor dice Dios, es que no te conviene esta pareja o no te conviene esta persona. Y tú vives en esa cautividad. Quieres que esa persona vive dentro de ti, quieres que viva y quieres y tú mismo no puedes salir de ahí. Entonces Jesús viene a darle libertad a esos cautivos, a los que nomás están metidos en sus pensamientos, llámese de cualquier tipo, oprimidos. Casi es como lo mismo, ¿no? ¿O no? Un oprimido, persona que es presionada de una manera o que otra persona ejerce presión sobre una persona. A veces nos sentimos presionados a qué. En el tiempo de Jesús había muchos pobres y ellos empeñaban sus propiedades, tierra que les había dado Dios, para poder sobrevivir. Y cuando ya les llegaba el tiempo de pagar, se sentían presionados, simple y sencillamente para pagar los impuestos. Era una presión tremenda. Y así nosotros, cuántas personas de los que nos están viendo, a lo mejor ya están perdiendo sus hogares, sus casas, y no hayan cómo pagar y solventar las necesidades. Se embarcaron con un préstamo y ahora se sienten presionados, están oprimidos. Y pregunto, ¿una persona de esas podrá dormir? Pienso que no. Porque es como tres en uno, ¿no? Porque si uno tiene un problema, no tienes, pues es como lo que viene a ser la palabra de Dios, a llenarnos de sabiduría del Espíritu, ¿no? Y cuando que empiezas a agarrar enseñanza de la palabra de Dios, mantienes tu espíritu alimentado de la palabra de Dios, así comprendes, en mi persona, comprendes más las cosas, cualquier problema ya no te sientes, como dice aquí, cautivo, ni tampoco oprimido, porque ya estás como poniendo la fe en Dios. Viene y se cumple la palabra de Jesús, vino a liberar. Sí. Se libera a una persona. Y por último nos falta ¿cuál? Pues el ciego. No hemos hablado de la ceguera. No, sí. Me decía una persona, ay, pobre don Andrés, ¿cómo lo compadezco que usted te ciego? Le digo, fíjate que yo sé para dónde voy y tú no sabes para dónde vas. La ceguera no es la física, la ceguera es la espiritual. ¿Cuánto joven se está perdiendo? La vez pasada que estuvimos con la persona que está poseída, le preguntábamos al demonio, ¿por qué engañas a la gente? A los jóvenes en especial. Dijo, yo no los engaño, ellos caminan conmigo. Entonces, al caminar, ¿qué quiere decir? No lo están viendo, pero están caminando a su propia destrucción. ¿Cuánta gente, cuántos jóvenes empiezan con una copa de vino y luego el demonio otra y luego ya es una copa, es una botella y es un día y es un fin de semana y ahora todos los días? Están ciegos, no se dan cuenta del daño que se están haciendo en el organismo físicamente y espiritualmente, cayendo en el alcohol, en la droga.
en el sexo desenfrenado uno dice, ay, es que tengo mujeres por todos lados. Esa persona no es feliz. Porque una persona que sexualmente es feliz con su pareja y hace feliz a su mujer. Una persona que tiene muchas mujeres no puede hacer feliz a nadie. Ni es feliz él, ni hace feliz a las mujeres. Vive en una burbuja de mentira, pero va a destrucción. Entonces, todo esto son cegueras. ¿Cuántas veces no vimos en la casa? Bueno, ese señor no se dará cuenta, no podrá ver el daño que le hace a su mujer. Se oye, o la señora no verá el daño que le está haciendo a sus hijos, a su matrimonio. Son cegueras, que no son cegueras espirituales, no físicas. Y Jesús viene a liberarnos de todo esto. Esas son las cosas que Jesús va a liberar. Entonces, ahora vayamos a la buena noticia. ¿Cómo nos va a liberar? A ver. Pues, sanando nuestro espíritu. ¿Y cómo lo podría hacer? Mira, en la primera lectura, creo que está en el libro de Nehemías, al capítulo 8, lo vamos a leer. Es la primera lectura del Antiguo Testamento que se va a leer el domingo 23 de la mañana. Okay. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. En aquellos días el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era mediados del mes séptimo, en la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía. Estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba desde pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo decían al pueblo entero, Hoy es un día consagrado a nuestro Dios, no hagan duelo ni lloren, porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron, coman buenas tajadas, beban vino dulce y envíen porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estén tristes, pues el gozo en el Señor es su fortaleza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira, en el domingo pasado, ¿de qué hablamos? De las bodas. De las bodas de Caná. Me gusta preguntar porque hay veces que la gente sale de la iglesia y ni se acuerda. Las bodas de Caná. ¿Qué había ahí? Había una boda donde se terminó el vino. Ok, y el vino es alegría. Y aquí, en el Evangelio de hoy, ¿a qué vino Jesús? ¿Vino alegra? A darnos libertad. Libertad ¿Y libertad qué es? Felicidad. Porque hay oprimidos, porque hay cautivos y porque hay gente pobre de espíritu, tristes, que están ahí. Entonces Jesús viene a dar esa vida, esa alegría. ¿Y cómo la da? Con su sagrado vino. Con lo que tú leíste del Evangelio, Jesús abrió y cerró el libro. El abrir y cerrar quiere decir, ya no hay más. La profecía se cumple conmigo, dice Jesús. Yo soy el que viene aquí a dar libertad. Y la manera de darte alegría en tu corazón es por medio de el vino. Las bodas de Caná, la alegría. María le dijo, no tienen vino, no es nuestro tiempo. Le decía Jesús a María, no es mi tiempo, mujer.
Y aquí ya se acerca el tiempo, por eso Él viene, ya Él tiene que darnos a nosotros esa libertad del cautivismo, de la opresión, de la ceguera, de la pobreza. Y en la carta que leíste ahorita, en Nehemías, es exactamente lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento, se tenía que reflejar en el Nuevo Testamento. La gente regresaba de la cautividad, por eso Jesús aquí menciona cautivos. ¿Qué es la cautividad? Los tenían como esclavos, viviendo como esclavos. No puedo mostrar el nombre. Los reyes sirios y los reyes, todos los que se lo habían llevado, Nabucodonosor, lo dije, él se los llevó cautivos y después los liberó. Por eso Jesús vino a liberar también. Pero Jesús ya no viene a liberarlos de una cautividad física, sino una cautividad espiritual. Vengo a liberar a los oprimidos. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Israel estaban presionados a trabajar, a hacer esto, y ellos no tenían ni propiedad ni nada. Y por eso Nehemías habla de cómo el pueblo se reconstruye, cómo cada quien va levantando el muro de Jerusalén. Había, por ejemplo, si tú eras mi vecina y atrás de ti estaba el muro y atrás de mí está el muro, pues yo iba contigo. Oye, ¿sabes qué, Mario? Vamos a levantar la parte que nos toca. Y levantábamos el muro y el vecino de aquel lado que levantaba y levantaba hasta que se levantaba todo el muro alrededor de Jerusalén. Eso era protección para el pueblo, se sentían seguros bajo el muro. Jesucristo nos viene a dar esa seguridad. Tenemos que estar seguros. Ese era, y después se reunían en el templo. ¿Para qué? Para leer las escrituras, lo mismo que hace la Iglesia Católica. Por eso, la única manera de que tú te liberes es acudir al templo de Cristo y oír la palabra de Cristo, y es explicada, debe ser explicada por los sacerdotes, al igual que en el Antiguo Testamento, y debe ser explicada por nosotros, igual. Y después les dice, coman y beban, lo mismo que Cristo hace en su iglesia, comer y beber. ¿Qué comemos? El vino y el pan consagrado, cuerpo y sangre de Cristo. ¿Por qué? Dice en el Antiguo Testamento, en la carta que leíste, este es el día del Señor. Sí. Alégrense en el gozo del Señor. Por eso la Iglesia Católica el domingo es el día del Señor. Domingo significa Dominos, día del Señor. Y también nos alegramos porque es una fiesta, es una boda. Alegrémonos con el Señor. Es la boda del Señor con su iglesia. Por eso coman y beban, beber y comer. Y cuando estás lleno del gozo, pues no hay problema de cautividad, no hay problema de pobreza ni de tristeza, lo que tú dijiste ahorita. Yo no siento nada, absolutamente nada, porque me siento alegre. La pregunta es, bueno, ya es todo eso, ¿cómo nos integramos a ese cuerpo? Primeramente, el Salmo, ¿qué dice? Salmo 18. Vamos a leer nomás 2 versículos por el tiempo. Salmo 18, habla el Señor. Que tu siervo escucha. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran al corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Se está gozando, el escritor de este salmo se goza con el Dios y te repite 2 veces, es verdadera. La palabra, los mandamientos de Dios son verdaderos. Traen gozo y paz al alma. Es lo que anda buscando un cautivo, un oprimido, un pobre y un ciego. Está buscando paz y gozo. Entonces el primer paso para liberarnos de todo eso que nos aflige es tomar en cuenta y creer que los mandamientos de Dios son verdaderos y hay que seguirlos. Obediencia.
todos los 7 sacramentos y todos los mandamientos, especialmente los 2 principales. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo Sí. como a ti mismo. Ahí Sí. va. ¿Estamos? No. Sí. Entonces, ese es el primer paso que tienes que dar. Ok. Saber, conocer que los mandamientos de Dios son verdaderos. Y el segundo, y también es principal, que es uno de los sacramentos y mandamientos de Cristo, ¿cuál sería el primero, el principal? Pues el de es el de amarás a Dios sobre todas las cosas, sería el principal. Sí, pero para integrarnos a lo que es la iglesia y el cuerpo de Cristo. Tú lo puedes leer ahí en la carta a los Corintios, primera carta, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Vamos a leer nomás 2 versículos, 2 o 3, para no leerlos todos, porque son a veces bastantes. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así estaban en Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hermecidos, bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Bautizarnos. El bautismo te integra al cuerpo místico de Dios. Tú no lo puedes ver, pero lo forman todas las iglesias católicas. Así como se levantaba el muro allá en Jerusalén, nosotros, al levantar nuestra iglesia, estamos levantando un muro, una piedra. Nosotros somos piedras vivas. Y en nuestra iglesia, nuestro trabajo es que nuestra iglesia esté fuerte, que esté protegida, que nos dé protección. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues obedeciendo los mandamientos de Dios y perteneciendo a un ministerio. Cuando tú te integras al cuerpo celestial de Cristo, quedas dentro de Cristo. Entonces ya no hay opresión, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, ya no hay necesidad, porque ahora vives dentro de Jesús, ese cuerpo llamado iglesia. Pero tienes que hacerlo conforme a la palabra de Dios, pertenecer a un ministerio, enrolarte en un ministerio de la iglesia, cumplir con los sacramentos y estar en comunidad siempre y enseñar y educar a los demás. Cuando tú hagas todo esto, ya no hay dolor y sufrimiento dentro de ti. Y a lo mejor sí podrá haber pruebas, pero las vas a superar, porque ya no vas tú solo. Acuérdate que Jesús dijo, el Espíritu Santo está sobre mí. Entonces cuando tú haces estos sacramentos, el Espíritu Santo, la plenitud completa por los 7 sacramentos, te va a tapar, te va a cubrir y vas a estar dentro de Él y tú y Él dentro de ti. Como dice Pablo, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y entonces, al igual que Jesús, llegó con todo el poder a Galilea, a donde quiera que vayas tú, irás con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, si aprendiste el día de hoy cómo podemos salir de todas esas cosas. Sí. Entonces, que la gente allá que nos está viendo tras las cámaras, la enseñanza principal del día de hoy, yo creo que Cristo nos enseña cuánta gente está sufriendo alrededor tuyo. Ustedes pueden ver a María, pueden ver a Isabel, bueno, Isabel no la pueden ver, está escondida allá atrás, pero a María la pueden ver, es una mujer muy guapa. Pero Jesús no ve solamente el rostro de ella, Jesús ve su corazón. Y si Jesús nos diera ahorita qué es lo que está viendo en el corazón de ella, nos sorprenderíamos. Al igual que en ustedes, al igual que en mi corazón, todos traemos en nuestro corazón muchas cosas que tenemos que zafar y sacar de nuestro corazón. Somos como una esponja que absorbe lo malo y lo va absorbiendo y lo va absorbiendo. Cuando usted sumerge esa esponja en el agua, usted la saca y no chorrea absolutamente nada. Pero en cuanto la hace presión sobre ella, sale todo el agua que absorbió. Así es el corazón. Absorbemos todo lo malo, todo lo malo. Pero el día que oímos la palabra de Dios, ese día nuestro corazón se abre y libera todo eso que está haciendo opresión en nuestros corazones. Que lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones. Ya no vivas con esa cruz tan pesada, sino ve a la iglesia de Cristo que te está esperando con los brazos abiertos para liberarte, para quitarte esa cautividad,
para quitarte esa ceguera que a lo mejor no sabes ni a dónde vas, y para quitarte esa pobreza espiritual con la cual podrás lograr las cosas que te has propuesto en esta vida. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los bendiga. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Amén. Dios los bendiga a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y ahora sí el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Así sea.